Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos una vez más a un estudio de una escuela sabática. Hoy es un día especial, es sábado, sábado de Jehová, y qué bueno que está con nosotros, qué bueno que se da el tiempo para compartir una vez más la escuela sabática. Hoy vamos a estrenar un nuevo trimestre, tenemos nuevo libro. Si se recuerdan, la semana pasada ya terminamos con el libro de los Proverbios y hoy nos comenzamos en un nuevo estudio, un estudio muy interesante. Espero que ya lo haya recibido, espero que lo haya meditado, que lo haya estudiado, para que así todos juntos vayamos por un mismo canal, en una misma sintonía, estudiando la escuela sabática que nos ocupa en este sábado. El título de la escuela, hermanos, es Plática directa sobre la mayordomía cristiana. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ojalá que ya todos hayan tenido el tiempo desde la parte de anoche, al ocultarse el sol, que comenzó el sábado, pues de darle una repasada a la escuela para que juntos vayamos meditando en estas cosas. Antes de iniciar, hermanos, con nuestro estudio, pues vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cerviz, vamos a darle gracias a Dios por todas sus bondades. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, Padre, porque nos has dado un día de reposo más. Te agradecemos, Señor, por la salud, te agradecemos por la vida, Señor, y te suplicamos, Padre, que en estos momentos, Señor, que mires a todos aquellos que están enfermos y que, Señor, tú por tu misericordia y por tu bondad les puedas dar, Señor, un momento de paz, de tranquilidad en sus vidas. Mitiga, Señor, el dolor que sienten sus cuerpos quizás. Ayuda a los enfermos, Señor, a los necesitados. Todos aquellos, hermanos, que tienen alguna preocupación, alguna dolencia en su vida. Permite, Padre, que en este sábado puedan gozarse únicamente en ti, en escuchar tu palabra, Señor, y cantar tus alabanzas. Perdona también nuestras faltas, Señor, te lo suplicamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio de la escuela sabática. Es importante, hermanos, que vayamos entendiendo el título general, porque nos dice mucho acerca de lo que se va a tratar este trimestre. Y el título, como les decía, es Plática directa sobre la mayordomía cristiana. Es importante, hermanos, que conversemos de tú a tú qué es lo que la mayordomía cristiana significa. A lo largo de estos 3 meses, 13 lecciones, vamos a ver qué significa para nosotros como hijos de Dios ser mayordomos de la casa de Dios, de todo lo que Dios nos ha, hermanos, hecho mayordomos. Hoy nos ocupa la lección número 1, que lleva por título Dios lo posee todo. Ese es el principio, hermanos, de esta lección. Lección número 1, Dios lo posee todo. Y al decir, hermanos, que Dios lo posee todo, pues quiere decir que no queda fuera nada, ¿verdad? Dios todo lo posee, Dios lo posee todo. Tenemos ahí, hermanos, un verso de memoria. Ojalá que haya tenido la oportunidad de leerlo, de meditarlo. Es un verso muy hermoso, que son palabras del rey David, y vamos a leerlas todos juntos. Y dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Todas las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Un verso muy hermoso de palabras del rey David, una oración tan hermosa que hizo. Usted la puede leer toda completa ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 29, y estamos leyendo en este verso, es el versículo 11 al versículo 13. Lo voy a leer una vez más y vamos a ir meditando en ellos más adelante. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Todas las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 13 al 11. Ese es el verso, hermanos, que nos toca en esta mañana. Tenemos una lectura bíblica, hermanos, muy importante. Si tiene por ahí su Biblia, le sugiero que la abra. Vamos a leer la lectura bíblica que nos ocupa, de la cual toma parte esta lección número 1, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 20, o sea, todo el capítulo. Y vamos a leerlo, y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo, de cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada de ella, tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y te hartes, y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas será que si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares, protéstolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis cuando no habréis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 20. Bien, hermanos, es por demás interesante la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde, este sábado. Nos dice ahí muy claramente que Dios, hermanos, Dios es el que nos da
todas las cosas, como dice el título de nuestra lección, Dios lo posee todo. Por eso dice ahí en los últimos versículos, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Es importante, hermanos, saber y entender desde el principio que nosotros solamente somos administradores de todo lo que Jehová Dios nos ha dado. Ninguno, no sé si notó ahí los versículos que hay una advertencia que dice, guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, y cuando entres en la buena tierra, cuando se te aumente el ganado, cuando se te aumente la cosecha, cuando se aumente la plata, guárdate de que no te olvides de Jehová y digas que mi fuerza me hizo todas estas riquezas. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces pereceréis como los de esta tierra que Jehová Dios echó delante de sí para darlas a vosotros, dice ahí la Escritura. ¿Eso pasa, hermanos, hoy en nuestros días? Pues desafortunadamente podemos decir que sí. Muchas de los seres humanos actuamos de esa manera cuando vivimos quizás unos momentos o algunos años de escasez, pues estamos siempre al pendiente, rogando a Dios y haciendo cosas y cosas. Pero más de repente cuando viene la abundancia y tenemos hartura y se nos llena la cuenta de banco que ya no le caben ceros al cheque, pues comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a inflarnos nuestro corazón, y eso es, hermanos, la advertencia que nos narra aquí la Escritura. Por eso nosotros, hermanos, en este sábado, en esta escuela sabática, como hijos de Dios, debemos, hermanos, entender que Dios lo posee todo y que Él, hermanos, es el que da la fuerza para que nosotros hagamos las riquezas. Lo que Dios nos quiere dar, pues solamente es por su misericordia. Muchos de nosotros podemos hoy tener buen trabajo, buen dinero, pero pues si Dios nos quita un día la salud, pues ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pues vamos a comenzar a gastar todo eso que hemos acumulado, ¿verdad? Y al final de los tiempos vamos a ver que de nada sirve. Lo importante, hermanos, es entender que Dios lo posee todo y que nosotros, hermanos, solamente somos administradores en este mundo. Vamos a pasar el propósito, hermanos, de esta lección. Vamos a leer el propósito y dice ahí la escuela, el propósito es resaltar la verdad fundamental sobre la cual la enseñanza de la mayordomía bíblica descansa. ¿Cuál es esto, hermanos? Bueno, dice ahí que Dios posee todo, incluyéndonos a nosotros. Ese es el propósito, hermanos, resaltar la verdad fundamental sobre la cual la enseñanza de la mayordomía bíblica descansa, la cual es que Dios lo posee todo, incluyéndonos a nosotros. Entonces ese es el propósito, hermanos. Con ese pensamiento vamos a ir a la introducción, vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando, vamos a ir leyendo los pasajes que se encuentran ahí para que todos tengamos un mejor entendimiento, para irlo deslumbrando a la luz de la Escritura, para confirmar que lo que estamos hablando pues sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a leer la introducción, todos juntos si me ayudan desde sus casas, y dice así. El personal administrativo de un seminario muy conocido se reunió para orar y abordar cierta emergencia. Esto sucedió en los primeros días de esta institución, cuando estos se encontraban sin fondos para la administración diaria. En la desesperación, el personal recordó que Dios posee los millares de animales en los collados, según dice el Salmo capítulo 50 y versículo 10, que dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados, según dice Salmos capítulo 50, versículo 10. Dice, continúa diciendo, una secretaria, quien pensaba que ellos necesitaban saber si Dios ya había respondido a sus peticiones, interrumpió la reunión de oración y les dijo, un hombre recién había entrado a la oficina principal, preguntando si la escuela necesitaba algún dinero. El hombre explicó que era un granjero y que acababa de vender una gran cantidad de ganado por mucho más de lo que él había pedido. El granjero sintió que debería dar el dinero extra al seminario. Viendo hacia el resto del personal, el presidente del seminario sonrió y dijo, bien,
Pienso que Dios acaba de vender algunas vacas. Esta historia real es una ilustración clásica de la verdad bíblica de que Dios, por supuesto, posee todo lo que existe en este mundo. Más que eso, Dios posee todo lo que está en los cielos. Tómese el tiempo para leer una y otra vez el verso de memoria para esta lección. Apréndalo de memoria. Esa es la razón por la cual lo leí 2 veces al principio. Ojalá que usted haya tenido el tiempo de leerlo en su casa. Pero si no es así, pues aquí se lo dejo otra vez. Mire, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, 11 al 13. Este primer libro de Crónicas es parte de la oración de David, agradeciéndole a Dios por las contribuciones del pueblo para construir el templo. Si usted se recuerda en el contexto de esta historia, David había puesto en su corazón proponer construirle un templo a Jehová. Dios no se lo permite, pero él sí se da la tarea de reunir todas las cosas que eran necesarias para este templo: oro, plata, piedras preciosas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues da de sus tesoros del rey todo lo que él tenía, lo que él poseía, lo ofrenda para Dios, y también hace pregonar al pueblo que todo aquel que tenga buena voluntad venga y de su voluntad ofrende para la construcción del templo. Hubo, hermanos, tanta abundancia que pudieron construir este templo, y cuando al ver David que todo el pueblo venía y daba de lo suyo, algunos mucho, otros pocos, hace esta oración y termina con estas palabras. Bueno, no termina, estamos como a la mitad más o menos de toda la historia, donde David reconoce que de Dios es todo lo que nosotros traemos, todo procede de Dios. Y dice, continúa diciendo la escuela, en su oración, David reconoce a Dios como la fuente real de todas las bendiciones, así como también el propietario de todo lo que existe. Desde luego, cada grano de arena, cada pájaro que canta, cada pez que nada, cada hálito que respiramos es del Señor. La enseñanza bíblica sobre la mayordomía descansa en la verdad fundamental de que Dios posee todas las cosas. La mayordomía señala a nuestro Creador desde un principio como la fuente de toda la vida. Aquellos hermanos que rechazan a Dios, el relato bíblico de la creación, no tienen ningún respaldo para ejercer la mayordomía sobre los recursos de la vida. Y esto es así, hermanos. Todos aquellos que no creen en Dios, que no aceptan la palabra de Dios, pues tienen una manera de pensar diferente, que es egocéntrica, solo viven para sí mismos y lo único que piensan es en tener, en buscar la felicidad a través del dinero, a través de las riquezas, a través de las posesiones, y viven su vida para eso. Y usted los puede ver, casas muy opulentas, pero realmente tienen un entendimiento vacío de lo que la Escritura dice, que solamente somos administradores en esta vida. Y pienso yo, hermanos, que los que viven de esa manera, pues tal vez por la noche no pueden dormir por pensar que puedan perder lo que tanto trabajo les ha costado. Mas, sin embargo, hermanos, los que creemos en Dios, los que hemos entendido que solamente aquí estamos de pasos, como dice la Escritura, que somos peregrinos y advenedizos en este mundo, pues tenemos un sueño más ligero, ¿verdad? Más a gusto, porque, como dijo Job, si Dios dio, pues Dios también quitó, ¿verdad? Si Él nos da, pues Él nos puede quitar, y sea bendito el nombre de nuestro Dios. Esa es la diferencia, hermanos, entre aquel que cree en la mayordomía de parte de que Dios nos ha puesto como mayordomos solamente y no como dueños. Nosotros no nos aferramos a este mundo
porque sabemos que nuestra riqueza está ¿dónde? Bueno, la Escritura dice en Efesios que está escondida en Cristo, en Dios, ¿verdad? Así es que es importante, hermanos, poner las bases fundamentales de la mayordomía. Continúa diciendo, dice, la noción de que la vida es solo el resultado de un simple proceso evolutivo hace que el concepto de la mayordomía se vea como una tarea atemorizante. El punto de vista cristiano afirma que este mundo tuvo un principio y que nosotros fuimos creados por Dios. Y eso es cierto, ¿verdad? Lo podemos ver en la Escritura. Sabemos que dice ahí, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Hubo un principio. Y sabemos, hermanos, que también habrá un final glorioso, ¿verdad? Para todos los hijos de Dios. Dice que Dios es el sustentador de toda la vida y el dador de toda buena dádiva, que este mundo no es todo lo que existe y que nuestro mayor propósito en esta vida es glorificar a Dios. ¿Es verdad, hermanos, eso? Pues sí, ¿verdad? Si hemos entendido nuestro papel en este mundo, pues claro que es verdad, porque no podemos vivir para nosotros mismos, sino debemos vivir para Dios, para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le gusta. Ese es el propósito, hermanos, general por el cual nosotros estamos aquí. Isaías capítulo 43, me parece, versos por ahí 4 y 5, dice que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y discúlpeme si no dije la cita exacta, pero se me vino a la memoria. Pero es importante, hermanos, que entendamos que estamos aquí para la honra y la gloria de Dios. Dice, esto se presenta a sí mismo en la enseñanza bíblica sobre la mayordomía. La palabra mayordomía comúnmente se asocia con el dinero, y hablaremos de eso en algunas de sus posibles razones en otra lección. La mayordomía cristiana sí incluye el manejo apropiado de nuestros recursos financieros, pero involucra mucho más que eso. En un sentido más amplio, y ponga atención porque esto es importante, la mayordomía cristiana es reconocer la fuente verdadera de todos nuestros recursos y ordenar nuestras vidas para reflejar ese reconocimiento. La manera en que gastamos nuestro tiempo, en cómo usamos nuestros talentos y dones espirituales, cómo cuidamos nuestra salud y el medio ambiente, en cómo criamos a nuestros hijos y cómo ejercemos nuestros dones, denuncian enormemente nuestro entendimiento de quiénes somos en relación a Dios. ¿Será cierto esto, hermanos? Si nos ponemos a pensar ahí los incisos que nos marca la escuela sabática, dice que en la manera en cómo gastamos nuestro tiempo. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo, hermanos? Yo me recuerdo una clases de discipulado hace como 4 años con el hermano Daniel Esparza. Había un tema que se llamaba TTG, tomar tiempo para Dios, ¿verdad? Hace ya como 4 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, el Hijo de Dios toma tiempo para Dios, ¿verdad? Es decir, damos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro espacio que Dios nos prometió vivir, lo tomamos para Él. Por eso dice ahí la Escritura, la manera en que tomamos nuestro tiempo, otra de las razones es en cómo usamos nuestros talentos y dones espirituales. Mire, todos, dice la Escritura que Dios nos dio dones a todos, ¿verdad? Para no, dice la Escritura, bueno, dije Dios, pero la Escritura no dice así. Pero lo cierto es que todos los que somos hijos de Dios tenemos algún don, es decir, somos buenos haciendo algo, pero es cómo los usamos esos dones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Eso demuestra nuestro entendimiento de quiénes somos como hijos de Dios. Otra dice, ¿y cómo cuidamos de nuestra salud y el medio ambiente? Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y también por ahí en la Escritura, pues hay un castigo para aquellos que dañan la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? No es nuestra.
Por lo tanto, pues no la debemos dañar, antes la debemos de cuidar. Imagínense si alguien le presta algo, pues usted tiene cuidado, ¿verdad? Porque no es suyo. Y si usted se lo destruye, pues ¿cree que le van a volver a prestar? Pues obviamente que no. Por eso dice, en cómo cuidamos de nuestra salud y el medio ambiente. Y luego dice otro inciso, en cómo criamos a nuestros hijos. Es importante esto, cómo criamos a nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué ejemplo les estamos dando para que eso va a determinar cuál es el papel que ellos van a jugar cuando ya sean adultos? Por ahí dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo criamos a nuestros hijos? Y dice la última ahí, ¿y cómo ejercemos nuestros dones? Todo eso, hermanos, cómo hacemos cada uno de esos incisos, solamente denuncia enormemente nuestro entendimiento de quiénes somos en relación a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues sí, ¿verdad? La forma de comportarnos, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, denuncia quiénes somos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Hacemos solamente lo que Dios quiere o hacemos lo que nosotros queremos, verdad? Es la diferencia. Dice, nosotros no poseemos nada, Dios lo posee todo. Cuando le ofrendamos a Dios, simplemente le estamos dando lo que de antemano es suyo. Dios, en su infinita gracia, nos ha llamado a servir como administradores de sus recursos. Ojalá que seamos encontrados fieles en nuestra mayordomía. ¿Se recuerda el capítulo 24 de Mateo, los últimos versos? Ahí habla del siervo infiel y del siervo fiel, del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Si somos encontrados fieles, pues vamos a recibir la herencia, ¿verdad? Vamos a ser declarados justos. Si somos mayordomos infieles, pues aún lo que poseemos nos va a ser quitado. Y así es esa es, hermanos, la narración es un poco amplia, pero es importante, deja mucha enseñanza y ordena nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque eso es lo que la Escritura hace. Debe de ordenar nuestros pensamientos para entonces así modificar nuestras acciones. Y tenemos unas referencias adicionales, no las vamos a leer todas por causa del tiempo. Es Job capítulo 38, usted lo puede leer en su casa. Ahí es un diálogo muy interesante entre Jehová nuestro Dios y Job. Y ahí se encuentran Dios le hace preguntas a Job. Por ejemplo, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y cosas así, ¿verdad? Usted lo puede ver en su casa. Pero Romanos capítulo 1, verso 18 al 23, también dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con justicia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, de animales de 4 pies, y de serpientes, según declara Romanos capítulo 1, versos 18 al 23, que vemos que todo lo que de Dios se sabe, pues la naturaleza, ¿verdad?, lo echa de ver. Nosotros, hermanos, no podemos negarlo. Simplemente asómese a su ventana y vea lo que Dios ha creado, vea el cielo, vea la tierra, y no hay excusa para no saber que Dios creó todas las cosas, hermanos. Esa es una lectura adicional que nos ayuda a entender, hermanos, que Dios realmente lo posee todo y que nosotros pues no tenemos nada, ¿verdad? Más lo que Dios nos quiera permitir para administrarlo conforme a su voluntad. Vamos a pasar, hermanos, a las preguntas para estudio y discusión. Son pocas preguntas, pero son muy profundas, muy interesantes, y vamos a irlas analizando
Ojalá que usted haya tenido, como dije, la oportunidad de estudiarla previamente para así poder nosotros llegar a un mejor entendimiento. Y dice la pregunta número 1, ¿posee Dios realmente todo? ¿Usted qué piensa? ¿Posee Dios realmente todo? Si es así, ¿en qué se basa esta creencia? ¿Cómo podemos nosotros confirmar o por qué nosotros podemos decir que Dios posee todo? O bueno, al menos que usted crea que no, ¿verdad? Que posee todo menos lo que usted tiene. Pero bueno, si Dios posee todo, ¿en qué se basa? ¿Hay bases escriturales para confirmar esto? Bueno, vamos a verlo. Salmos capítulo 8, versículos 1 al 5 declara, es un salmo de David que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. ¿Quién fundó la tierra? Dios, ¿verdad? La luna y las estrellas, pues Dios, ¿verdad? Dios hizo todo. Sí. Otro salmo, vaya más adelante, capítulo 19, versículos 1 al 6, y dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para recorrer el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. La misma naturaleza, hermanos, declara la gloria de Dios. Dios, hermanos, posee todas las cosas. Uno más, mire, Salmo 24, ahí volteé la hoja de su Biblia, Salmo 24, versículos 1 y 2, que dice así, ponga atención, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es de él? Bueno, pues dice ahí el verso, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Salmos capítulo 24, verso 1 y 2. ¿Queda claro, hermanos? Pues sí, ¿verdad? Dios es el dueño de todo. Por eso Hechos capítulo 17 y versículo 28 declara, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros profetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Revelaciones capítulo 4 y versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Será suficiente eso, hermano? ¿O le seguimos buscando? Pues eso nos queda bastante claro, ¿verdad? No hay duda de quién es el dueño de todo, no hay duda de quién es el poder, por eso dice el último versículo, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas, según el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 11. Entonces, ¿posee Dios realmente todas las cosas? Pues sí, ¿verdad? No queda lugar a dudas. Vamos a las número 2, hermanos. Dice la número 2. ¿Cuál es el origen del universo? Bastante pequeña la pregunta, bastante amplia la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del universo? Pues
vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 y también versículo 31. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y 31. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces, ¿cuál es el origen? Pues Dios mismo, ¿verdad? Dios los crió en el principio. Dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Casi acabada la creación, únicamente faltaba el día séptimo, ¿verdad? Que fue hecho por causa del hombre, dijo Jesús. Entonces dice, otra pregunta que viene por ahí, dice, ¿cuáles son algunas de las teorías del origen del universo ofrecidas por la cultura secular? Pues hay muchas, ¿verdad? Y ahora con la tecnología hay muchas historias, muchos científicos que nos quieren dar otro lugar, otro origen. Se dice que se creó de la nada, ¿verdad? Que se formó por unos células, átomos o microbios, bacterias, no sé qué. Y de ahí, hermanos, surgió la vida. Esa es solamente una de las teorías que se dicen en la historia secular. Y dice una pregunta que está por ahí. Este relato bíblico en la creación, ¿está el relato bíblico de la creación apoyado por evidencias extra bíblicas? Y cite algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos nosotros encontrar en relatos de la creación extra bíblicas. Bueno, pues no, desafortunadamente, hermanos, yo no pude encontrar algo que quedara fuera de la Escritura, porque todo lo que pensaba, pues de repente me venía el versículo, no, pero la Escritura también habla de esto. Y puede haber, no digo que no hay, pero realmente en mi mente no me venía alguna para hablar de esto. Pero quizás usted en su hogar, si encontró por ahí algunas, dice la pregunta, ¿está el relato bíblico de la creación apoyado por evidencias extra bíblicas, es decir, fuera de la Biblia? Pues usted tendrá los ejemplos, ¿verdad? Usted sabrá si encontró algunos o no. Y dice la otra pregunta, ¿cómo debería nuestro punto de vista mundial influir la manera en que vivimos en este mundo? ¿Cómo debería nuestro punto de vista mundial, es decir, la manera en que nosotros vemos a Dios, a la creación, etcétera, cómo puede influir la manera en que vivimos en este mundo? Bueno, pues como lo dije al principio, ¿verdad? Si usted cree que es dueño de todo, pues usted va a vivir para usted mismo. Mas, sin embargo, hermanos, si usted cree que Dios es el creador de todas las cosas, pues va a vivir para la gloria y la honra de Dios. De esa manera se influye en la forma en que nosotros vivimos. Depende, hermanos, de qué es lo que nosotros creamos, ¿verdad? Si nosotros creemos que Dios es el dador de todo, el que lo posee todo, pues nosotros realmente no tenemos nada más lo que Dios nos quiera confiar, de acuerdo a qué tan buenos administradores o qué tan buenos mayordomos seamos, ¿verdad? Y dice la otra pregunta, dice, ¿qué conexiones podrían existir entre filosofías humanas fracasadas, tales como el marxismo y el comunismo, con la negativa de la existencia de Dios? Es una pregunta muy profunda. Para poder encontrar la respuesta, debemos de entender qué es el marxismo y el comunismo, para poder encontrar la respuesta de qué conexiones podrían existir con la negativa de la existencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el comunismo, hermanos, como no vino mi hermano Magdiel para que diera una explicación más amplia, pero es un sistema político, hermanos, es un modo de organización socioeconómica caracterizado, hermanos, por la propiedad en común de los medios de producción. Es decir, que si usted siembra su tierra y levanta, vamos a decir, 100 costales de frijol, y otro acá levanta nomás 30,
pues hay que mediarlos, ¿verdad? Para dar la mitad a uno y la mitad al otro, para que así todos estemos contentos y nadie se pelee. ¿Verdad? Esa es una teoría, es una enseñanza de política que no mucho tiempo lo vimos con nuestro expresidente Obama, que quiso implementar, ¿verdad?, el comunismo, quitarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres, para que todos viviéramos más felices. Pero esto, hermanos, ¿está apoyado por la Escritura? Pues parece ser que no, ¿verdad? En la Escritura parece no hablar de comunismo, no es una palabra comunista. ¿Por qué? Porque vemos que Dios hace diferencia entre unos y otros. Si eres buen administrador, Dios te va a proveer, pues, riqueza, sabiduría, pues, muchas cosas. Si no eres buen administrador, pues vas a terminar derrochando o no teniendo nada. Por eso hay pobres, menesterosos. Pero hay un caso en la Escritura, primera carta de Tesalonicenses, me parece que es el capítulo 5, donde Pablo afirma que el que no trabaje, pues que no coma, ¿verdad? Dios en la creación al principio también dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan cotidiano, ¿verdad? No dice que espera a que el hermano Raúl siembre para que tú coseches. ¿Verdad que eso no dice la Escritura? No, o sea que la Escritura no habla del comunismo. Mas, sin embargo, pues ha sido implementado por algunos gobiernos y sobre todo el gobierno de izquierda es el que más apoya el comunismo. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, o qué conexiones podrían existir entre las filosofías humanas fracasadas, tales como el marxismo o el comunismo, y la negativa de la existencia de Dios? Pues lo que vimos al principio, ¿verdad? Que ellos, como no creen en Dios, como creen en sí mismos, quieren vivir la vida más feliz, y la manera de ser feliz pues es teniendo dinero, no teniendo disputas unos contra otros, y quieren por ellos mismos tomar el control de la sociedad, haciendo a un lado a Dios. Recordemos que Dios en la palabra dice que con el sudor de nuestra frente tenemos que nosotros comer nuestro pan. También dice por ahí en el Éxodo capítulo 20, los últimos, como el verso 15 por ahí, que no debes de codiciar la casa de tu prójimo, no debes de codiciar ni su asno, ni su buey, ni nada de tu prójimo. O sea, si ves que alguien está rico, no tienes tú que estar codiciando o esperando que ellos te den. Es cierto, hermanos, en otro punto de vista, que hay muchos pobres o menesterosos, pero que no sea por flojera, porque no quieren trabajar, sino quizás pensemos, por ejemplo, una persona viuda, pensemos, por ejemplo, un huérfano. La Escritura habla de que es bueno ayudar en ese caso. En ese caso sí se permite ayudar, es bueno. Dice la Escritura que a Jehová empresta el que da al pobre, creo, así dice la Escritura, ¿verdad? O sea, si tú das al pobre, es como que le haces un préstamo a Jehová, y pues Jehová no tardará en pagar su deuda, ¿verdad? Ahí, en ese caso, hermanos, cuando hay una situación de pobreza, que no es por flojera o por ociosidad, entonces sí es bueno ayudar al pobre. Pero si nos están llenando el banco con el chequecito nomás ahí sentados viendo la televisión, creo, hermanos, que la Escritura no apoya eso. Creo que más bien es una doctrina de hombres. No sé si está de acuerdo conmigo, espero que sí. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no debemos de ser, hermanos, carga de nadie. Debemos de enseñar a trabajar. Eso nos lo enseñó el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que él, aún pudiendo servir de la mesa del Evangelio, no antes trabajara. Recordemos que él tenía un oficio que hacía tiendas, ¿verdad? Para no ser carga de los demás. Nosotros debemos tener esa manera de pensar y valernos, hermanos, por nosotros mismos. Recordemos también la parábola de los talentos. Dios a uno le dio más en la parábola, a otro le dio menos, ¿verdad? El que tenía más, pues trabajó. El que no tenía se puso de ocioso y en vez de trabajar, pues lo guardó. Al final vino el rey y pues le quitó hasta lo que tenía. Entonces creo, hermanos, que esa es la manera en que se relaciona el comunismo o el socialismo con la negativa de la existencia de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar, y para ser buenos administradores, pues Dios nos va a proveer de más.
La pregunta número 4, hermanos, dice, complete la declaración siguiente. En un sentido amplio, la mayordomía cristiana reconoce que, y luego hay un espacio que usted va a rellenar, y yo le puse ahí que Dios es el dueño de todo. ¿Verdad? Ojalá que usted también lo haya contestado, que Dios es el dueño de todo, fue lo que yo contesté ahí. Y luego dice, comente sobre esta declaración. Bueno, pues es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Que Dios es el dueño de todo. Ya vimos un sinnúmero de versículos donde afirma que la tierra y su plenitud, todo lo que en él habita, pues todo es de Dios. Dice la número 5, ¿de dónde vienen pues la riqueza o de dónde viene la riqueza? Si vemos el primer libro de Crónicas donde empezamos, capítulo 29, el 11 al 13, dice, vea los versículos cuidadosamente y anote todas las otras cosas que vienen de Dios. Y lo vamos a leer, ponga atención. Estamos muy insistentes con este versículo, hermanos, pero es el primero y es importante que lo grabemos para lo largo de estos 3 meses. Por eso dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Entonces, ¿de dónde procede todo? Pues de Dios, ¿verdad? Dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas, la gloria están delante de ti y tú señoreas a todos y en tu mano está la potencia y la fortaleza y en tu mano la grandeza y que da fuerza a todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces, ¿qué procede de Dios? Pues las riquezas, toda la gloria, el poder, todo es de Dios. Y luego hay una pregunta ahí, dice, ¿cómo suena para usted la declaración, Dios acaba de vender unas vacas? ¿Cómo suena, hermanos? Pues suena risorio, ¿verdad? ¿Cómo suena la declaración, Dios acaba de vender unas vacas? Y luego dice, se contradice con el principio divino de reconocer que Dios posee todas las cosas. Pues sí, ¿verdad? Si Dios es dueño de todo, ¿cómo va a vender? ¿Contradice esto? Bueno, pues no, ¿verdad? Porque solamente nosotros entendemos que solamente es una de las formas en las que Dios actúa en la vida de las personas. Él es dueño de todo y Él hace, hermanos, que pasen estas cosas, estas situaciones, como nos narraba la narración de esta escuela. Solamente es una de las formas en cómo Dios trabaja, ¿verdad? De alguna o de otra forma, Dios siempre manda la salida. Usted puede tener alguna experiencia personal de cómo Dios le ha ayudado, o de cómo Dios le ha, de repente cuando no encontraba para la renta, le sale un trabajo extra, ¿verdad? Así es por ejemplo, el que es mecánico, de repente no tiene con qué pagar la luz, pero al vecino no prende la troca en la mañana, usted que es mecánico va y le ayuda y, ¿verdad? Dios mueve todas las cosas. Solamente es la forma en la que Dios actúa en la vida de las personas. O sea, ¿cómo suena para usted la declaración de que Dios acaba de vender unas vacas? Pues lógico, Dios siempre tiene cuidado de los suyos, ¿verdad? Y de alguna o de otra forma, Él siempre va a mover las cosas para que se acomoden, para que le vaya a usted bien. Porque Dios así lo ha prometido. Recordemos, se recuerda la lectura que tuvimos al principio, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 20, dice que Dios, hermanos, les proveyó 40 años de maná. Sus sandalias no se gastaron, su ropa no se envejeció, sus pies no se le hincharon, tuvieron ganas de comer carne y llovieron codornices. Tuvieron sed, brotó agua de la peña. ¿Es grande Dios, hermanos? Pues sí, ¿verdad? Dios posee todas las cosas y los tiene guardado para sus hijos y más, hermanos, para aquellos que le obedecen. Dice la pregunta número 7. Al entender que Dios es dueño de todo, fíjese, al entender, es decir, nosotros entendemos, ¿verdad? Ya sabemos que Dios es dueño de todo. Ok, pues al entender que Dios es dueño de todo, ¿cómo debería esto influenciar
nuestra actitud de dar. ¿Cómo debe de influenciar en nosotros nuestra actitud de dar? En vista de ello que estamos demostrando cuando le damos a Él. ¿Qué demostramos, hermanos, cuando le damos a Dios, cuando ofrendamos para Dios? Mire, vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 29, ahí mismo donde iniciamos, pero ahora vamos a ver el verso 14, uno más adelante. Y dice David ahí en su oración, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. De lo mismo que tú nos has dado, te damos. ¿Recuerda Deuteronomio capítulo 8? Que dice que yo te hice dar las riquezas, ¿verdad? Dios da la fuerza para que te hagas las riquezas. Dios nos da la sabiduría, nos da la salud, y en base a eso nosotros trabajamos, lo aprovechamos como fieles mayordomos, y Dios, hermanos, nos da la riqueza. Entonces, dice, ¿qué estamos demostrando cuando le damos a Él? Pues obediencia, ¿verdad? Humildad, respeto. Sabemos que Dios nos ha dado todo y de lo mismo que Él nos ha dado, nosotros le damos. Demostramos un entendimiento, hermanos, que nosotros no somos dueños de nada, sino que de Dios es todo. Ya vamos a concluir, hermanos. Está bastante interesante todo el libro, todo este trimestre. Le invito a que continúe con nosotros, no se lo pierda, ponga atención, sea diligente, lea la Escritura, lea la escuela un día antes, y vamos a concluir y vamos a después continuar con más temas. Así es que dice la conclusión. La mayordomía comienza, fíjese, el principio de la mayordomía es reconocer que Dios es dueño de todas las cosas. Ahí empieza, con reconocer que Dios es dueño de todas las cosas. Mientras no reconocemos que Dios es dueño de todas las cosas, no vamos a entender qué es un buen mayordomo. No sé si usted todavía es de los que dice mi casa, mi carro, mi dinero, mis hijos, mi todo. No, ¿verdad? Todo es del Señor. Y si Él ocupa, pues, ¿qué puedo decir yo, verdad? Pues, se lo lleve, que lo tome. Entonces, eso es cuando entendemos que todo procede de Dios. Dice, Dios posee todo, nosotros no tenemos nada, pero somos llamados a administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado, somos llamados, hermanos, a ser buenos administradores. Gálatas capítulo 6, por ahí los primeros versículos, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Les invito, hermanos, a que no nos cansemos de hacer el bien y que no desmayemos, sino que seamos buenos administradores, fieles administradores, como manda la Escritura. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.